Buenos días a todos. Vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior, que fue ejercitación sobre los conceptos de mezcla y composición. Recordemos un poco lo que vimos. Hicimos una mezcla donde consideramos el estado sólido, y ahí, si se recuerdan, hicimos un ejercicio que tenía que ver con el porcentaje de un mineral o de un metal, ¿cierto? En un mineral. Y cuando hablamos de porcentaje en masa en ese contexto, es también sinónimo de una ley de un eh, metal en un mineral. Vimos también un ejercicio que veíamos los porcentajes en la composición de un elemento tecnológico, en este caso una batería de litio, y vimos que podíamos nosotros referirnos al porcentaje total que había de metales y también a un porcentaje que era basado solamente en los metales, o sea, en base metálica. Eso es súper importante porque en varias instancias nosotros podemos encontrar que hay que cambiar la base sobre la cual se calculan los porcentajes. Entonces, vimos un procedimiento, no es muy difícil, se basa en calcular las masas y luego sumar las masas para tener el nuevo total y recalcular los porcentajes. Y vimos ejemplos también donde utilizábamos la densidad para mezclas de compuestos sólidos. También vimos algunos ejercicios con mezclas sólido-líquido. Los dos grupos de ejercicios más importantes son aquellos que involucran ejercicios de disolución. Los ejercicios de disolución son muy importantes que ustedes se acostumbren a ellos porque les van a servir mucho cuando estén en el laboratorio y cuando tengan que trabajar luego en sus proyectos, ¿cierto? Siempre hay que hacer disoluciones para medir concentraciones o para hacer alguna reacción. Siempre hay que saber cómo diluir para preparar diferentes concentraciones. Entonces, repasen bien ese ejercicio, pónganse ustedes en situaciones también que tengan que hacer cálculos para diluir. También yo mencioné en la clase pasada que esto de preparar disoluciones, ustedes lo van a ver o lo están viendo quizás en el curso de química. Bien, el curso de química, por el estilo que tiene cierto el curso, generalmente lo hacen las disoluciones con algunas fórmulas, que son la, eh, la aplicación de la regla de 3 principalmente, pero nosotros esperamos que ustedes vean estos problemas de disociación como una aplicación de la conservación de la masa, o sea, que lo vean como unos balances de materia, porque tomándolo de esa forma no se les van a olvidar nunca porque el método de balancear la materia siempre es el mismo, ¿cierto? Igualar la masa que entra por la masa que sale de un sistema. Y también vimos el caso de nuestro primer balance a una planta entera, una planta desalinizadora donde entraba un agua con agua de mar y salía un agua sin sales y un rechazo con todas las sales que le habían sacado a esta agua. O sea, ese también es una mezcla, ¿cierto?, a la que entraba y se separó esa mezcla entre el solvente solo y se produjo una mezcla más concentrada. Entonces, ahí aplicamos todo lo que es el concepto de balance a un equipo, en este caso un balance global a toda una planta de desalinización. Hoy día vamos a seguir con los ejemplos. Antes voy a mencionar algo que puede ser importante en la práctica, es que a veces en algunos ámbitos las concentraciones se dan en masa a masa, pero no gramos por kilogramos o gramos por litro como generalmente vemos, sino que lo dan por una cierta cantidad dividido por un particular número, ¿cierto? O una particular unidad. Es el caso de los datos de solubilidad. La solubilidad es un dato que nos dice cuánto yo puedo disolver de un sólido en un líquido. Por simplicidad y comodidad, generalmente están publicados los datos de solubilidad de especies en base a 100 gramos de agua o en base a 100 mililitros de agua a veces. Ustedes busquen cualquier sal, por ejemplo, busquen en Wikipedia, ¿cierto?, la solubilidad del cloruro de sodio. Van a ver que aparecen los datos ahí y les van a dar en unidades estas
dividido por una cantidad, ¿cierto?, del solvente. Acá, ¿cierto?, hay curvas con dependencia de la temperatura, pero no importa, ¿cierto? Lo importante era hacer ver estas unidades que se usan a veces. Aquí está lo mismo, pero en una tabla. También, ¿sí? Estas tablas son muy comunes, las tablas de solubilidad. Por ejemplo, aquí hay varios solutos, ¿cierto? Como cloruro de sodio, que es la sal común, cloruro de potasio, la que está en la biosal, ¿cierto? Reemplaza el cloruro de sodio por cloruro de potasio. El nitrato de sodio, el famoso salitre chileno, y otros ciertos sales, nitrato y un azúcar acá al final. Y dan los valores de solubilidad a diferentes temperaturas como gramos del soluto, o sea, gramos por ejemplo de cloruro de sodio, en 100 gramos de agua. Si nosotros tenemos un problema o estamos resolviendo un ejercicio que dan los datos de esa forma, lo podemos transformar de la siguiente forma. Así, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera tener los datos en gramos por litro, que es una unidad más cómoda, tendría que tomar el ejemplo de cloruro de sodio, el dato de solubilidad en estas unidades y multiplicarlo, en este caso, por la densidad del solvente. Aquí hacemos la suposición que, una suposición que siempre vamos a poder hacer, ¿cierto? Si estamos a bajas temperaturas, que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, que es lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico, y en este caso es lo mismo que 1000 gramos, ¿cierto? Porque esto es 1 kilogramo por litros. Entonces, como ven acá, ¿cierto? Se me va bien los gramos de acá abajo, por estos gramos de acá, y me va a quedar que la solubilidad del cloruro de sodio en gramos por litro es 360 gramos por litro. En este caso, a esta temperatura. Vamos a ver otro ejemplo que puede ser un ejemplo práctico de esto, como a veces se expresa la concentración en unidades que sean más sencillas de visualizar. Este ejemplo dice lo siguiente, que a alguien se le recetó tomar por 6 días un medicamento por 3 comprimidos al día de 400 miligramos al día. O sea, de 400 miligramos cada comprimido. Entonces lo que están recetando es esto de acá. Esto que se compra una cajita de este medicamento que tiene cada compresa, ¿cierto? Cada comprimido tiene 400 miligramos del principio activo. Sin embargo, la persona con mucho esfuerzo va a la farmacia y no hay. Ya, no hay y tienen otro formato. Tienen el formato líquido, ¿cierto? Jarabe o suspensión. En realidad, esto es una suspensión más que un jarabe. Y ahí está la duda. La duda es, ¿compro esto en este formato? Y la duda es, ¿me alcanzará para esta receta que me dieron? Porque aquí me dicen, ¿cierto?, que la concentración la dan en una unidad de 100 miligramos del principio activo por cada 5 ml de este líquido que hay acá. Y la cantidad total de líquido que hay son 100 ml. Entonces, la duda que se tiene es que con este formato, si uno se compra una caja de esto, ¿alcanzará para cumplir con la receta que dio el doctor por los 6 días? ¿O tendré que comprar más de una? ¿O con una me basta y sobra? Entonces, vamos a resolver esto para usar, ¿cierto?, este tipo de unidades, parecido al caso anterior de las solubilidades. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿cuántos miligramos? Llevarnos todas a la misma unidad, ¿cierto? Como son unidades, esto está 400 miligramos nomás y esto está 100 miligramos por ml. Yo quiero llevar a una unidad que me sirva para comparar ambos. Y van a ser los miligramos, ya los miligramos del medicamento. La receta me dice que yo tengo que usarlo 6 días, 3 comprimidos al día, y cada comprimido tiene 400 miligramos. Multiplico todo esto, ¿cierto?, de forma que se me vaya lo que yo quiero que se me vaya y me queden, en este caso, los miligramos. Y me va a quedar que yo necesito, para cumplir la receta, ingerir en los 6 días 7200 miligramos del medicamento. Entonces, voy a comparar si esta caja del líquido trae esos 7200 miligramos o si trae más, mejor, ¿cierto? Me sobra. Los miligramos que hay en este jarabe o suspensión son
la concentración que tiene, que está en la etiqueta, por el volumen total. Aquí se me van, ¿cierto?, estos ml que están abajo dividiendo por esto que están multiplicando, y me queda que los miligramos van a ser 2000 miligramos. Entonces la conclusión en este caso es que ahí en la farmacia, ¿cierto?, frente al farmacéutico, le voy a tener que decir, ¿sabe qué? Me tengo que comprar 4 unidades de este para poder cumplir con la posología que me indicaron, ¿cierto? Por 4 por 2000 son 8000 miligramos, ¿cierto? Y con eso sí me alcanza para poder ingerir los 7200 miligramos que se me recetaron. Entonces aquí la clave de este ejercicio y todos los ejercicios que sean igual a este, donde tengamos unidades de este tipo, es que tengo que decidir a qué unidades me la voy a llevar para poder hacer la comparación, y obviamente tengo que usar la unidad más sencilla. En este caso era llevar a los miligramos ambos sistemas. Vamos a ir con otro ejemplo, en este caso de una mezcla líquido-líquido, y este ejercicio se presenta porque tiene un detalle muy importante que vamos a ver a continuación. Bueno, la historia es la siguiente. La Organización Mundial de la Salud ha publicado un instructivo para la preparación casera o en laboratorios comunes de un tipo de alcohol gel para desinfección que pueda ser usado en caso de emergencias de carácter masiva, que en realidad son poco frecuentes, como pandemia y cosas así, pero en el caso si llegaran a ocurrir, podríamos, ¿cierto?, preparar grandes cantidades de este desinfectante en un laboratorio normal. ¿Por qué? Porque simplifica los ingredientes en 4 ingredientes comunes en un laboratorio. Este es etanol al 96%, y aquí hay que tener mucho ojo, porque no están diciendo que es etanol puro, es etanol 96%, se entiende que es un producto que viene con un cierto porcentaje, en este caso 4% de otra cosa que no es etanol, y se subentiende que esa otra cosa es agua. Además, agua oxigenada, que es un desinfectante, ¿cierto?, oxidante, que viene al 3%, o sea, viene muy diluido, el otro 97% es agua. Glicerol, 98%, este glicerol le da viscosidad al sistema, ¿cierto?, para que no sea tan líquido, y también humectación, porque sea el etanol que el agua oxigenada son un poquito agresivos para las manos, el glicerol le da un poco de humectación. Y agua destilada, ¿cierto?, para rellenar la fórmula. La OMS da instrucciones de cómo prepararlo, pero da instrucciones, obviamente, generales, de proporciones y porcentaje. Va a depender de cuánto yo quiera preparar, la cantidad de los reactivos que necesito. Las instrucciones son las siguientes. La máxima concentración de agua oxigenada que puede tener esto es 0,05%. Esto debe ser porque como el agua oxigenada es un oxidante fuerte, es un reactivo peligroso, tiene que estar en poca concentración para no dañar, ¿cierto?, la piel, pero suficiente para matar los patógenos que pueden haber en las manos. También, para lograr una buena consistencia, la relación entre el glicerol, que es el que da consistencia, y el etanol, que es muy fluido, debe ser 1:2, ¿ya? O sea, un volumen de glicerol por 2 volúmenes de etanol. Y además que el porcentaje de etanol, para que esto sea efectivo en eliminar materiales gasosos, ¿cierto?, como bacterias, algunos virus, tiene que tener un porcentaje de etanol alto, del 60%. Entonces, se nos pide, como, ¿cierto?, los que tenemos que fabricar esto en el laboratorio, cuánto se debe mezclar de cada ingrediente, o sea, de cada una de estas soluciones. Ojo que todas no son, ninguna es pura, salvo la agua destilada, para obtener 100 litros de este alcohol gel y poder repartirlo en esta supuesta o probable situación de emergencia. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero, cuando enfrentamos uno de estos ejercicios que tienen mucha historia, o sea, tienen mucho cuento, tenemos que sacarle todo lo que es el cuento, ya todo el contexto, y quedarnos con la información precisa.
Eso lo podemos hacer, ¿cierto? Si tenemos escrito el ejercicio, subrayando con un destacador, eh, para poder concentrarnos y no distraernos de información que no es útil para el desarrollo. En este caso me quedo, ¿cierto?, con la pureza de los ingredientes y las metas que tengo que lograr de concentración. El 0,05 de agua oxigenada, la proporción que hay entre glicerol y etanol y el porcentaje de etanol. Vamos calculando. Aquí están todos los cálculos, voy a ir explicándolo. Y aquí está algo que quiero hacer notar. Uno podría haberse equivocado en este ejercicio si calcula, por ejemplo, que ese 60% que me dicen que tiene que ver de etanol, si yo sé cuánto es el volumen final, yo podría decir, bueno, de etanol o de la solución de etanol necesito el 60% de 100, lo que está bien, pero ojo que lo que es el 60% es el etanol, no la solución de etanol. Por lo tanto, yo tengo que calcular cuánto etanol necesito y después convertir ese etanol que necesito a el volumen de la solución. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma. El etanol puro que me indica la fórmula va a ser 100, que son los 100 litros que yo voy a preparar, por el porcentaje en volumen que me dicen que debería tener el etanol. En este caso 60%. Si estamos acostumbrados a trabajar con fracciones, como hicimos en algunos ejercicios anteriores, podemos poner 0,6 inmediatamente. Pero aquí, esto lo puse para que se vea más explícito, el 60 de 100. Y eso me da que yo necesito tener 60 litros de etanol en esta mezcla. De esos 100 litros, 60 son de etanol. Pero ¿cómo logro eso? Tomando una cantidad de solución de etanol que no son 60, sino que es un poquito más. Es un poquito más porque este etanol no está 100%. Tiene un poco de agua metido entre medio. Entonces tengo que agregar más para lograr esos 60 litros. ¿Cómo calculo el volumen de la solución? Tomo esos 60 litros de etanol puro y los divido por la fracción de la pureza, ¿cierto? Fracción en volumen en este caso. Esto es lo mismo que hacer una regla de 3. Si uno dice, si 60% es el 96, perdón, si 60 litros son 96% de la solución, ¿cuánto será el 100%? Esto haciendo esa regla de 3, pero aquí yo lo puse directamente y es bueno que ustedes se acostumbren a tener esta lógica, que es que si yo quiero agrandar un número y tengo un porcentaje, obviamente tengo que dividirlo por la fracción, porque si lo multiplico se me achica, ¿cierto? Por algo menos 1. Entonces yo lo divido por la fracción y me da lo que tengo que usar de la solución de etanol, que son 62,5 litros. O sea, 2,5 litros más, ¿cierto?, del etanol puro, dado que no está puro. Ahora voy a calcular el glicerol que necesito y me dicen que el glicerol y etanol tiene que estar en 1,2. O sea, 1 es a 2. Entonces pongo esto acá, ¿cierto? El glicerol puro tiene que ser igual al etanol puro, como 1 es a 2. Despejo el glicerol, que sería un medio de la cantidad de etanol puro, 0,5 por los 60. Me dan 30 litros de glicerol tengo que tener. Pero de glicerol puro. Pero yo no tengo glicerol puro, tengo una solución de glicerol. Por lo tanto voy a agrandar ese número también. Los 30 litros los divido por la fracción de su pureza. Esta es la fracción volumétrica que está puro. El otro 2% asumimos que es agua también. Y tenemos con este cálculo que son un poquito más de 30 litros, ¿cierto? Son 30,61 litros de esta solución de glicerol. Bien, ahora vamos a ver cuánta agua oxigenada le tengo que agregar. Y sigo el mismo procedimiento que con el etanol. Primero calculo cuánto es el agua oxigenada pura que tengo que usar. 100 son los litros de la mezcla final. Y aquí está el porcentaje máximo que yo puedo usar de agua oxigenada. 0,05%, ¿cierto? O la fracción esta. Y me da que tengo que tener presente 0,05 litros de, o sea, son como 50 ml de agua oxigenada en esta mezcla. Pero como está muy diluida esta agua oxigenada, en realidad lo que yo tengo que agregar
de esta solución al 3% es esos litros, 0,05, dividido, nuevamente voy a agrandar este número, por la fracción de su pureza, o el porcentaje de su pureza, que en este caso es 3%. Y esto me crece bastante y me da 5,3 litros. Entonces, perdón, 5 dividido en 3, una fracción, litros. Esto es 1, algo, ¿cierto? Es un número. Entonces ya tengo todos los componentes, tengo el etanol, sé que tengo que agregar 62,5 litros, tengo el agua oxigenada, tengo que agregar 5 tercios litros, y el glicerol tengo que agregar 30,61 litros. Me falta solo el agua destilada. Entonces, el agua destilada, ¿cómo sé cuánto tengo que agregar? Es porque tengo que rellenar para que me llegue a los 100 litros. Ya todos los otros parámetros ya los respeté. Entonces, el agua destilada no va a ser otra cosa que la diferencia de los 100 que tengo que preparar respecto a los otros 3 compuestos que ya calculé cuánto había que agregar. Y me da que tengo que agregar a esta mezcla, que es, ¿cierto? Tiene 62,5 litros de etanol, 30,61 de glicerol, es 1 litro y algo de agua oxigenada, solución de agua oxigenada. Tengo que agregarle 5,22 litros de agua destilada. Y ahí están todos los componentes. Ahora, les voy a dejar un desafío a ustedes, que esta agua destilada, los 5,22, es el agua que agregamos. Pero ustedes, por favor, calculen cuánta es el agua total que tiene la mezcla. Consideren que el agua total va a ser el agua que viene, que le agregué del agua destilada, más el agua que viene con el etanol, ¿cierto? Ese 4%, más el agua que viene con el agua oxigenada, que es el 97% de esta, más el 2% de agua que viene con glicerol. Entonces les dejo a ustedes que calculen cuánta agua tiene la mezcla final de este alcohol gel. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo vamos a aplicar algo de las densidades en mezclas de líquidos. Pongámonos en este contexto. Estamos en el Valle del Elqui y en ese valle hay muchas pisqueras artesanales que vale la pena visitar, y en una de ellas el maestro que prepara los diferentes tipos de pisco hace una mezcla. ¿Ya? Su producto estrella lo logra mezclando un pisco de baja graduación de alcohol, 30 grados de alcohol, con un destilado, ¿cierto?, que tiene una alta graduación, que es un pisco de 45 grados. Y él hace la mezcla hasta que su indicador del producto que él quiere es la densidad. ¿Ya? Realmente en las pisqueras, ¿cierto?, artesanales se usan los densímetros, que son unos aparatitos, ¿cierto?, que flotan en el líquido y flotan hasta una marca que nos indica la densidad. La densidad en la mezcla agua con alcohol en un rango de temperatura acotado es muy proporcional al grado alcohólico. Por lo tanto, es una forma de calcular el grado alcohólico midiendo la densidad. Entonces, este maestro pisquero se detiene cuando la mezcla obtiene una cierta densidad de 1,05 gramos por centímetro cúbico. Ahora, él no sabe muy bien qué grado alcohólico le queda, solo él sabe que le queda bien el producto, porque tiene mucha experiencia. Pero nosotros vamos a calcular qué grado alcohólico tiene el producto. ¿Ya? Entonces, otros datos es que si el destilado con menos alcohol, ¿cierto?, el que tiene 30 grados, tiene una densidad de 1,1 gramos por centímetro cúbico, mientras que el destilado más alcohólico, el de 45 grados, tiene una densidad un poquito menor de 0,98 gramos por centímetro cúbico. La pregunta es determinar cuál es el grado alcohólico del producto final. Nuevamente eliminamos un poco de cuento y dejamos solamente los datos, ¿ya? Y viene identificado cuál es la pregunta que nos hace. Ahora, hay una cosa importante, ¿cierto? Que el grado alcohólico, ¿cierto?, es por ejemplo, el 4 o 5% grados que tiene una cerveza, o los 12 grados que tiene un vino,
o los destilados, ¿cierto?, que van de 40 a 30 grados, se refieren a un porcentaje volumen en volumen. Entonces, si ustedes ven, ¿cierto?, que en una botella dice que un vino tiene 11%, 11 grados, quiere decir que 11% del volumen de esa botella es alcohol. El resto son los otros componentes, que es principalmente agua, ¿cierto?, y otros compuestos menores. Por lo tanto, estos 30 grados y 45 grados, nosotros lo vamos a leer como 30% volumen de alcohol y 40% volumen de alcohol, o sea, respecto al volumen total, obviamente. Entonces, nos vamos a definir nuestras variables. Vamos a poner que BA es el volumen del destilado de alta graduación, ¿cierto?, la de alta, y el volumen B es el volumen del destilado de baja graduación. Y vamos a recordar esto siempre tienen que recordar esto, que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Como la pregunta es el grado alcohólico, o sea, un porcentaje, ¿cierto?, el porcentaje de alcohol del total, y no tenemos un volumen total, nos vamos a tener que dar una base de cálculo. Como yo he dicho antes, ¿cierto?, siempre cuando tenemos que calcular porcentaje, la idea es que nuestra base de cálculo sea un número 100, porque así nos ahorramos un último cálculo, ¿cierto?, de tener que calcular el porcentaje, porque ya está todo respecto a 100. Entonces, 100 litros del producto final del pisco este, que tiene esa densidad de 1,05. Bien, dada esta base de cálculo, vamos a escribir las ecuaciones que podemos escribir. 100 litros es el producto, 100 litros va a estar compuesto de, obviamente, quienes hacen este producto. O sea, el volumen del destilado de alta graduación más el destilado de baja graduación. Aquí nosotros hacemos una suposición, es que los volúmenes, ¿cierto?, que el volumen total se compone del volumen de cada uno de los componentes. Esto no siempre es cierto, porque lo que nosotros sabemos que sí es cierto siempre es que la masa se conserva, pero no se puede extender esa ley a los volúmenes. Pero para fines prácticos nosotros vamos a calcular que los volúmenes sí son aditivos, o sea, el volumen total se compone de los volúmenes de los componentes, al menos, ¿cierto?, en todo lo que es este curso. De esta ecuación podemos despejar el volumen, uno de los volúmenes, volumen A, como 100 menos el otro. Y ahora voy a recordar la fórmula de densidad y voy a decir, bueno, la densidad del producto, que es 1,05, ¿cómo está compuesta? Y está compuesta por la masa del producto dividido por el volumen total del producto. El volumen total sabemos que es este que está acá, ¿cierto? La suma de ellos, o sea, los 100 litros, sabemos que este valor vale 100. Tenemos el volumen entonces. La masa. ¿Cómo yo puedo saber la masa? La masa la voy a tener que saber usando los volúmenes, que no lo sé, son mis incógnitas, volumen A y volumen B, pero aunque sean incógnitas, si yo los multiplico por la densidad de cada uno de ellos, que densidad, ¿cierto?, masa partido por volumen, cada término me va a dar masa. Este término de aquí es masa, y este término de aquí es masa, ¿cierto?, porque es un volumen multiplicado por una densidad. O sea, se me van los volúmenes y me queda masa. Por lo tanto, puedo escribir esta ecuación, que la densidad del producto es la masa total del producto dividido por el volumen total del producto. Y tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahora reemplazo esta en la segunda y aquí, ¿cierto?, factorizando. La idea es que ustedes revisen esto para que vean, aquí uno se ahorró un par de pasos, pero se factorizó, ¿cierto? Ese 100 pasa multiplicando al 1,05, se convierte en un 105, ese 0,98 por ahí, y también queda multiplicando por un 100, y
claro, por este 100 que está acá, y queda, ¿cierto?, 1,1, que era esta densidad, por la otra densidad. Bueno, la idea, como les decía, aquí para ahorrar espacio, no se hizo todo el procedimiento, pero ustedes lo pueden hacer perfectamente. Encontramos el volumen B, que son 58,33 litros, y la diferencia de 100, ¿cierto?, porque hay que rellenar, va a ser el otro destilado de la alta graduación. O sea, hay un poquito más del de baja graduación que el de la alta. Y tenemos nuestras incógnitas, pero con esto no hemos resuelto nada todavía. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el grado alcohólico. Ya, esto de aquí es repetición de lo que habíamos hecho antes. Y ahora el grado alcohólico. ¿Qué es el grado alcohólico? El grado alcohólico es un porcentaje volumen de alcohol por el volumen total. ¿Cierto? Y el 100 que viene de la fórmula de porcentaje. Por lo tanto, va a ser 100, ¿cierto?, de la fórmula de porcentaje, para que me dé resultado en porcentaje, el volumen A, ¿cierto?, por su grado alcohólico. Este era el destilado de alta concentración, tenía un grado alcohólico de 45 grados, o sea, 45% en volumen, más el volumen B, que es el de baja graduación, que era de 30 grados, ¿cierto? O sea, 30% de alcohol. Todo esto, ¿cierto?, sería el volumen de alcohol, todo está, lo que está arriba, dividido por el volumen total. El volumen total ya sabemos cuál es en nuestra base de cálculo. Y aquí, ¿cierto?, se me simplifica este con este, gracias a que mi base de cálculo era 100. Y me queda finalmente, reemplazando el volumen de A, que lo habíamos calculado antes, que es 41,67, por esta fracción que da 0,45. Este es el alcohol contenido en el destilado más concentrado en alcohol. Y este es el alcohol contenido en el destilado que tiene 30 grados. Finalmente, la suma de esto me da que hay 36,25% de alcohol en este destilado final. Que es lo mismo decir que este destilado que se obtiene es de una graduación de 36,27 grados de alcohol. ¿Ya? Que el resultado, ¿cierto?, es muy lógico porque está entre medio del 45, que era el más concentrado, y de 30, que era el más diluido. Si yo mezclo estas cosas, me tiene que dar un valor intermedio. Y, ¿cierto?, aquí ya está calculado. La idea es que ustedes escriban el ejercicio, lo repitan, vean paso a paso, para que puedan comprobar que está todo bien. Bien, vamos a concluir acá, pero en el próximo video vamos a hacer algunos ejercicios más de mezclas.